Buenos días chicos, espero que estén muy bien. Ya estamos día jueves, hoy día nos toca el devocional. Perdonen por no haber estado el día domingo en la reunión, es que se me fue la luz todo el día y he estado sin internet ese día. Así que por ese motivo no he podido estar con ustedes chicos. Bueno, el día de hoy nos toca Lucas, capítulo 23, de versículo 44 al 56, y vamos a ver la parte de la muerte del Señor Jesús, ¿no? Vamos a ir viendo esta parte, analizando los versículos, pero vamos a enfocarnos en un versículo en específico en este devocional de hoy día. Y antes vamos a orar para poner este tiempo en las manos del Señor y decimos: amado Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por ese nuevo día que nos has regalado. Te pedimos, Señor Jesús, que perdones nuestros pecados, Señor, cada ofensa que te ha desagradado en nuestras vidas, Señor, te pedimos perdón por ello, Padre. Y Señor, te pedimos que hoy día nos des sabiduría e inteligencia para poder comprender tu palabra y ponerla en práctica en nuestras vidas, Señor Jesús. Ayúdanos cada uno de nosotros, Padre, a poder seguir creciendo espiritualmente, Señor. Gracias, Padre Celestial, por todo lo que haces con nuestras vidas. Muchas gracias, Señor Jesús. Amén. Bien, vamos a continuar con este pasaje. Todos vayan por favor a Lucas capítulo 40, perdón, capítulo 23, versículo 44, la muerte de Jesús. Y dice: era ya como la hora sexta, más o menos mediodía, entre mediodía y las 3 de la tarde, cuando descendieron tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Al, al eclipsarse el sol, el velo del templo se rasgó en dos. ¿Qué quiere decir esto? Que el velo del templo se rasgó en dos. Si, si ustedes estuvieron leyendo el Antiguo Testamento, conocerán que en el templo es donde el sumo sacerdote se acercaba a la presencia del Señor, de Dios, y ahí entregaba sacrificios para el perdón de pecados de él y del pueblo. Pero como vamos a ver aquí en versículo 46 lo que dice: y Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, expiró. Es aquí cuando se produce la muerte del Señor. Cuando el Señor fallece es que se rasga se rasga el velo del templo en dos, ¿no? Ya aproximadamente ahí mismo, en ese instante, aproximadamente, porque vemos que está primero este versículo 45 y después el 46, pero aproximadamente en este mismo. Y esto ocurre porque en el pasaje de Hebreos nos dice que la muerte de Jesús abre el camino a la presencia del Señor. Quiere decir que antes nosotros necesitábamos, en ese tiempo, ¿no? En el tiempo de Israel, necesitábamos ir a un templo para poder ir a la presencia del Señor. Y no solo eso, nosotros necesitábamos hacer sacrificios de, de animales, ¿no? Que estén sanos, para el perdón de pecados de cada uno de nosotros, ¿no? Pero ahora aquí solamente se ha hecho un sacrificio de una persona, que es Jesús, para el perdón de pecados de multitudes, porque Él es totalmente santo. Él vivió una vida santa. Y es por eso que lo comparan con, vemos que en la palabra del Señor que dice que Él fue como un cordero, ¿no? Un cordero al matadero, una oveja al matadero, para que Él pueda, su sangre limpie todos nuestros pecados, limpie toda la impureza que teníamos cada uno de nosotros. Y es así como se produce. Entonces nosotros antes, en ese tiempo de Israel, tenían la presencia del Señor, podían estar en la presencia del Señor solamente en templos, en templos especiales. Pero ahora, gracias al Señor Jesús, tenemos libre acceso. Podemos tener una comunión con el Señor, como ya cada uno de nosotros seguro lo hemos visto en la palabra del Señor, que el Señor Jesús es el camino, la verdad y la vida para poder llegar al Padre. No hay otro camino más.
No que ese refrán que dice todos los caminos me llevan a Roma, no. El único camino que te lleva a la reconciliación con Dios, que te lleva a conocer a Dios, es el Señor Jesús. No hay otro camino, ni las buenas obras que nosotros hagamos, ni otra cosa. El único camino es Dios. Perdón, el único camino es Dios Hijo, Jesús. Ese es el único camino para llegar al Padre. Y vamos a ver lo que nos sigue diciendo, ¿no? Versículo 47. Cuando el centurión vio lo que había sucedido, glorificaba a Dios, diciendo, ciertamente este hombre era inocente. Y cuando todas las multitudes que se habían reunido para presenciar este espectáculo, al observar lo que había acontecido, se volvieron golpeándose el pecho, pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían acompañado desde Galilea estaban a cierta distancia viendo estas cosas. Aquí vemos que las personas que habían matado, por así decirlo, al Señor Jesús, que habían contribuido para matarlo, se dieron cuenta de verdad que era un hombre inocente, se dieron cuenta de verdad que habían hecho mal, habían matado a un hombre inocente que no merecía estar en aquella cruz. Se habrán sentido su conciencia pésimo porque contribuyeron a un acto que no fue justo, por así decirlo, ¿no? A un acto de que no fue una persona que merecía eso, ¿no? Es una persona inocente, pero ellos al final se dieron cuenta. Versículo 50. Dice, sepultura de Jesús. Y había un hombre llamado José, miembro del concilio, varón bueno y justo, el cual no había asentido el pan y al proceder de los demás, que era Arimatea, ciudad de los judíos, y que esperaba el reino de Dios. ¿Qué quiere decir? Que estaba esperando que venga el reino de Dios. ¿Se acuerdan en los primeros pasajes que vemos en los evangelios? El reino de los cielos se ha acercado por el Señor Jesús, ¿no? Y aquí vemos que Él estaba esperando ese reino, que el reino ya se había acercado por el Señor Jesús. Así que podíamos ver que Él era una persona que estaba siguiendo al Señor Jesús verdaderamente. Parte del concilio sí, pero estaba siguiendo porque esperaba el reino de Dios. Versículo 52. Este fue Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús y bajándole le envolvió en un lienzo de lino y le puso en un sepulcro excavado en la roca donde nadie había sido puesto todavía. Era el día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron detrás y vinieron al sepulcro como fue colocado el cuerpo, y cuando regresaron prepararon especias aromáticas, perfumes. En el día de reposo descansaron según el mandamiento. Y aquí vemos la muerte de nuestro amado Señor Jesús. Una muerte que podemos ver que es triste. No, los mismos centuriones, los mismos guardias de Roma sintieron afligidos por haber matado al Señor Jesús porque se dieron cuenta que era inocente. Tuvieron ese remordimiento en su corazón, ¿no? Y lo más importante en este pasaje que podemos rescatar, ¿no? Es que el velo del templo se rasgó en dos. Eso es lo más importante, que el Señor Jesús murió en la cruz para que tú y yo podamos tener una relación como de hijo a padre con Dios, con Dios Padre, una relación genuina, ¿no? Con Dios, una relación donde tú puedes orar y puedes hablar con el Señor cualquier momento del día. No tienes que separar una cita, no tienes que hacer algo especial o preparar ahí unos sacrificios como lo hacían anteriormente, sino únicamente tienes que concentrarte y olvidarte de todo y orar. La oración es muy importante en nuestras vidas como cristianos. Quizás tú me digas, Diego, pero yo oro solamente en la mañana, después me olvido de orar. Es muy importante que estemos orando.
porque no creo que el Señor Jesús haya muerto en la cruz, haya pasado por todo ese sacrificio para que ese beneficio, esa bendición que nosotros tenemos de poder orar delante del Padre, poder pedirle las cosas así como el Señor nos enseñó, sea por gusto, ¿no? El Señor no entregó su vida por gusto, sino lo entregó con un propósito, para que tú y yo podamos tener una relación genuina con el Señor, con Dios. Antes, recordemos lo que dice la Biblia, perdón, antes nosotros éramos enemigos de Dios, pero gracias a la obra del Señor Jesús, nosotros somos amigos de Dios en este momento, únicamente por la gracia y la misericordia del Señor Jesús que hizo en la cruz, solamente por ello. ¿Y cuántos de nosotros estamos aprovechando eso? ¿Cuántos de nosotros estamos dedicando un tiempo para la oración? ¿Cuántos de nosotros estamos orando? ¿Estamos leyendo la palabra? ¿Estamos verdaderamente aprovechando esto que tenemos, este gran regalo por obra misericordiosa que tiene el Señor de poder comunicarnos con Él? ¿O no lo estamos aprovechando? ¿O estamos siendo como los incrédulos que ni siquiera le oran al Señor y no les importa nada? Viven su vida como si Dios no existiera. ¿Estás viviendo de esta manera? ¿Cómo estás viviendo tu vida? Meditemos. ¿Cómo estamos viviendo nuestra vida? ¿Le estás dando importancia a la oración? ¿Le estás dando importancia verdaderamente a tu comunión con el Señor durante la semana? ¿O solamente te acuerdas del Señor los días sábados, los domingos, o cuando tienes alguna reunión, o cuando, no sé, cuando solamente vas a las reuniones de los domingos que tenemos en adolescentes nada más? Ahí abres tu Biblia, pero después te olvidas de abrirla, porque tienes cosas más importantes que hacer. ¿No? Así estamos. ¿Cómo estamos, chicos? Recordemos esto es muy importante leerlo porque nos hace acordar lo que padeció el Señor Jesús, nos hace recordar el gran sacrificio que Él hizo por nosotros. No hizo algo minúsculo, pequeño, hizo un gran sacrificio y tenemos que valorarlo, no tenemos que dejar, bueno, sí, el Señor hizo un gran sacrificio, qué bueno, sigamos con nuestra vida. No, tenemos que valorarlo, tenemos que disponer nuestro tiempo. Si piensas que orar o leer tu Biblia, hacer tu devocional es una pérdida de tiempo, estás equivocado. Estamos mal si pensamos ello, porque estamos invirtiendo nuestro tiempo en lo eterno. No estamos invirtiendo en algo que es pasajero, ¿no? En este momento tenemos nuestros estudios, tenemos nuestra profesión, pero es pasajera. Va a llegar un momento cuando seamos viejitos y ya no vamos a poder trabajar. Hasta lo que hemos estudiado nos vamos a olvidar y va a ser pasajero y ya no lo vamos a poder tener, pero su palabra siempre la vamos a tener, siempre vamos a poder aplicarla a nuestras vidas. Hasta después de haber fallecido vamos a estar en la presencia del Señor. Así que meditemos, chicos. Si es que verdaderamente piensas que esto es una pérdida de tiempo, arrepiéntete. Arrepiente de tus pecados, arrepiéntete de ese pensamiento y pídele al Señor que te ayude a cambiar ese pensamiento que tienes. Que todo pensamiento se arrodille delante del Señor. Lleva todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo, para que seas una persona, un cristiano, que se preocupe verdaderamente en crecer espiritualmente. No te quedes con ese mismo crecimiento que tuviste el año pasado, sino este año mejoremos, sigamos progresando. Cada uno de nosotros, tanto los líderes como ustedes, todos estamos creciendo espiritualmente. Así que chicos, ese es el devocional del día. Espero que les vaya muy bien esta semana. Cuídense mucho, nos vemos.